Anuncié mi nuevo trabajo en la cena, pero mi padre me golpeó gritando: «No eres nada sin esta familia, así que en lugar de llorar». Expuse sus peores fraudes esa misma noche. Y cuando la policía tocó a su puerta, descubrió quién era yo realmente. Soy Amanda, tengo 32 años, y hasta el mes pasado, era el tapete de la familia. Durante nuestra reunión anual, mi padre me dio un puñetazo en toda la cara frente a 39 familiares cuando por fin me defendí. La peor parte fue que mi madre se rió mientras mi hermano Justin aplaudía, diciendo: «Te lo mereces». Nunca sospecharon que la hija callada a la que habían pisoteado durante décadas tenía el poder de destruir todo lo que valoraban. Esa noche, hice 3 llamadas telefónicas que cambiaron a nuestra familia para siempre. Antes de continuar mi historia, deja un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Al crecer en Fairfield, Connecticut, siempre sentí que vivía a la sombra de unas expectativas que nunca podría cumplir. Nuestra casa colonial de 5 habitaciones, con su césped impecable y su cerca blanca, parecía perfecta desde el exterior. Pero dentro de esas paredes, aprendí muy pronto que mi valor estaba ligado a lo bien que pudiera complacer a mi padre, Richard. Papá construyó su empresa de servicios financieros desde cero, convirtiéndola en una potencia regional con más de 300 empleados. Su éxito en los negocios, sin embargo, venía acompañado de un temperamento que hacía que estar en nuestra casa se sintiera como caminar por un campo minado. Un paso en falso, un comentario que le desagradara, y le seguiría la explosión. Su ira era legendaria entre los miembros de la familia, aunque la ocultaba cuidadosamente de sus socios comerciales y amigos. Un Gordon nunca muestra debilidad, nos recordaba en la cena. Un Gordon impone respeto, pero el respeto en nuestro hogar era una calle de un solo sentido. Papá lo exigía absolutamente mientras que no daba nada a cambio, especialmente a mí. Mi madre, Catherine, desempeñaba su papel como el ama de casa suburbana perfecta con una precisión ensayada. Su cabello rubio siempre estaba arreglado, su ropa impecable y su sonrisa lista para las visitas. A puerta cerrada, sin embargo, ella era la facilitadora más leal de mi padre. «Tu padre trabaja muy duro por esta familia», decía ella cada vez que yo lloraba después de una de sus peroratas. «Lo menos que puedes hacer es no molestarlo. Ya sabes cómo se pone». Luego estaba mi hermano Justin, 3 años mayor y el indiscutible niño de oro. Él siguió a nuestro padre en los negocios, uniéndose a su empresa recién salido de la universidad. Mientras yo luchaba por una sola palabra de elogio, Justin recibía afirmación constante. «Ese es mi chico», decía papá, dándole una palmada a Justin en la espalda después de que compartiera incluso el logro más básico. «Tienes el sentido comercial de los Gordon». Mis logros académicos nunca obtuvieron un reconocimiento similar. Cuando me gradué con honores de la universidad con una doble especialización en finanzas y economía, mi padre simplemente asintió y dijo: «Esperemos que realmente puedas hacer algo con eso». Recuerdo estar sentada en mi dormitorio después de ese comentario, mirando mi diploma y preguntándome por qué todavía me esforzaba tanto por ganar su aprobación. Sin embargo, alguna parte desesperada de mí nunca dejó de buscarla. A pesar del desprecio por mis logros educativos, construí una sólida carrera como analista financiera. Cada firma para la que trabajaba era más prestigiosa que la anterior, ya que escalaba posiciones a través de talento y determinación en lugar de conexiones familiares. Aún así, en nuestras cenas obligatorias de los domingos, mis logros profesionales eran tratados como lindas distracciones hasta que yo me estableciera con él. Hombre adecuado. Amanda está jugando a ser una mujer de negocios, les decía mi madre a sus amigas en los eventos de caridad a los que yo estaba obligada a asistir. Pero eventualmente encontrará al hombre adecuado. Solo es de desarrollo tardío. Estos comentarios dolían, especialmente a medida que avanzaba hacia puestos de mayor nivel que exigían semanas laborales de 60 horas y un compromiso total.
Mis relaciones amorosas sufrieron bajo el peso de mi carrera y la desaprobación de mi familia. Mi último novio, Thomas, terminó las cosas después de 6 meses cuando cancelé nuestra escapada de fin de semana para ayudar a mi madre a planear una fiesta en el jardín. Nunca priorizarás a nadie por encima de tu familia, dijo mientras empacaba sus cosas. Y lo triste es que ellos ni siquiera lo aprecian. Tenía razón. Por supuesto, mantuve mi distancia físicamente viviendo en la ciudad. Pero emocionalmente seguía atada a su aprobación. Cada logro se medía por si finalmente podría ganarme el respeto de mi padre. Cada ascenso era una oportunidad para demostrar mi valía. Hace 2 meses, todo cambió. Me ofrecieron un puesto de alto nivel en Blackwood Financial, una de las firmas más prestigiosas del país. El salario era el doble de lo que había estado ganando. El equipo era excepcional y la oportunidad era exactamente para lo que había trabajado durante una década. Lo que lo hacía aún más significativo era que Blackwood era conocida por sus estándares éticos y prácticas transparentes, algo que yo valoraba profundamente. Solo había una complicación. Blackwood ocasionalmente competía con la firma de mi padre por ciertos clientes. Nada directamente conflictivo. Pero había suficiente superposición como para saber que él podría verlo como una traición. Aún así, después de semanas de consideración, acepté el puesto. Por una vez, elegí mi carrera sobre las posibles consecuencias familiares. A medida que se acercaba nuestra reunión familiar anual, decidí que este sería el momento en que finalmente compartiría mis noticias. Tal vez, pensé ingenuamente, el logro sería lo suficientemente significativo como para que incluso mi padre tuviera que reconocer mi éxito. Con 40 miembros de la familia como testigos, seguramente ofrecería al menos unas felicitaciones simbólicas. Qué equivocada, catastróficamente equivocada, estaba. El día de la reunión llegó con un clima perfecto de principios de verano. Al entrar en el camino de entrada circular de mis padres, vi la colección de autos de lujo que ya bordeaban la entrada. Me arreglé el vestido azul marino. Me apliqué una capa fresca de lápiz labial y me recordé a mí misma que era una profesional exitosa a punto de serlo aún más. Este conocimiento sería mi armadura. Mi madre abrió la puerta antes de que yo pudiera tocar, su mirada crítica recorriéndome inmediatamente de pies a cabeza. Amanda, querida, por fin llegaste. Todos ya están aquí. Lanzó un beso al aire cerca de mis mejillas, teniendo cuidado de no arruinar su maquillaje. Ese vestido es un poco formal para una reunión familiar. ¿No crees? Y te ves delgada. ¿Estás comiendo adecuadamente? Antes de que pudiera responder, ella ya se estaba dando la vuelta, llamando a mi tía Patricia para hablar del nuevo servicio de banquetes que había contratado. Algunas cosas nunca cambiaban. Me abrí paso por la casa, deteniéndome para saludar a familiares que no había visto desde el año anterior. El tío Robert y la tía Jan me preguntaron por mi trabajo, pareciendo genuinamente interesados. Hasta que apareció Justin, deslizando su brazo alrededor de mis hombros con falsa camaradería. La hermanita todavía está jugando con hojas de cálculo, anunció con una risita que redujo toda mi carrera a un juego de niños. Mientras tanto, acabo de cerrar la cuenta de Henderson. 7 cifras de potencial para 8 el próximo año. Eso es maravilloso, Justin, dijo la tía Jan, desviando inmediatamente su atención hacia él. Tu padre debe estar tan orgulloso. Me solté de su agarre y me moví hacia el patio trasero donde mi padre era el centro de atención. Estaba contando una de sus historias de guerra en los negocios a una audiencia cautiva de parientes masculinos, con un vaso de licor en la mano. Cuando me vio, dio un breve asentimiento antes de continuar su historia sin pausa. A lo largo de la tarde, pequeños momentos de desprecio se acumularon como cortes de papel. Cuando mencioné una estrategia financiera que había desarrollado para un cliente, mi madre me interrumpió para preguntarme si ya había encontrado a alguien especial.
Cuando ayudé en la cocina. Mi tía se preguntó en voz alta por qué una chica tan bonita seguía soltera a su edad. Cuando me uní a una conversación sobre las tendencias del mercado. Justin habló por encima de mí hasta que me quedé en silencio. El peor momento llegó cuando escuché a escondidas a mis padres en la cocina mientras regresaba del baño. Amanda se ve cansada, dijo mi madre. Tanto trabajo y nada de vida personal la está envejeciendo. Si tuviera el sentido comercial de Justin, tal vez el trabajo valdría la pena, respondió mi padre. Pero siempre ha sido blanda. Demasiado preocupada por la ética y los sentimientos en lugar de los resultados. Por eso nunca llegará a la cima. Me quedé congelada en el pasillo, sus palabras golpeándome más fuerte de lo que imaginaban. Después de 13 años construyendo mi carrera, estaba a punto de alcanzar una cima que ellos ni siquiera podían comprender. Y aún así, me veían como la decepción de la familia. A las 4:30 de la tarde. Mi madre anunció que la cena se serviría a las 6 en punto en el comedor formal. Mientras los familiares se dispersaban para refrescarse, me retiré a mi antiguo dormitorio. Ahora convertido en una habitación de invitados sin ningún rastro visible de mi infancia. Sentada en el borde de la cama, me quedé mirando mi reflejo en el espejo del tocador. El rostro que me devolvía la mirada era el de una mujer realizada. No el de la chica insegura que había salido de esta casa. Había ganado mi éxito a través de la inteligencia y el trabajo duro. ¿Por qué seguía buscando validación de personas que nunca me habían apoyado? Algo cambió dentro de mí entonces. Haría mi anuncio en la cena no para buscar su aprobación, sino como una declaración de independencia. Había terminado de hacerme menos para calmar sus egos. Cuando bajé las escaleras, el comedor formal se había transformado. La enorme mesa de caoba brillaba bajo el candelabro, preparada con la mejor porcelana y cristal de mi madre. Las tarjetas de lugar ubicaban a los miembros de la familia de acuerdo con la compleja jerarquía social de mi madre. La mía estaba cerca del extremo más alejado. Entre el primo segundo de mi madre y una tía abuela anciana con pérdida de audición. Mi padre se sentó a la cabeza de la mesa de forma natural. Justin a su mano derecha, mi madre a su izquierda. El círculo interno de poder en la familia Gordon nunca había sido sutil. Mientras los meseros sacaban el primer plato, las conversaciones burbujeaban alrededor de la mesa. La hija de la tía Patricia esperaba su segundo hijo. El primo William había comprado una casa de vacaciones. El hijo del tío David había sido aceptado en la universidad. Comí mi sopa en silencio, esperando el momento adecuado. Llegó durante el plato principal. Una breve pausa en la conversación mientras la gente se concentraba en cortar sus filetes. Perfectamente cocinados. Tengo una noticia que me gustaría compartir, dije, mi voz llegando claramente a través de la mesa. 40 pares de ojos se volvieron hacia mí con diversos grados de interés. He aceptado un nuevo puesto, continué, enderezando mis hombros. Estratega financiera de alto nivel en Blackwood Financial. Hubo un momento de silencio impresionado antes de que el tenedor de mi padre tintineara contra su plate. Blackwood, repitió, su voz peligrosamente baja. Mi competidor. No son un competidor directo, papá, aclaré. Hay cierta superposición en los servicios, pero diferentes bases de clientes y enfoques. Diferentes enfoques, en efecto, dijo, su rostro enrojeciendo. Socavan a las firmas establecidas con promesas llamativas y tonterías progresistas. En realidad, son conocidos por sus prácticas éticas y transparencia. Corregí antes de poder detenerme. Su tasa de retención de clientes es la más alta en la industria porque ofrecen resultados consistentes sin tarifas ocultas ni trucos contables. La mesa se quedó en silencio. Nadie contradecía nunca a Richard Gordon, especialmente no en su propia mesa. Y absolutamente nunca su propia hija. ¿Qué estás insinuando exactamente sobre mis prácticas comerciales?
Preguntó, su voz cayendo al tono bajo que siempre había precedido a sus peores arrebatos. Debí haberme retractado. Durante 32 años, ese había sido mi papel en la familia. Pero sentada allí, rodeada de parientes que habían sido testigos de mi minimización sistemática año tras año, algo dentro de mí se negó a retroceder. No estoy insinuando nada sobre tu negocio, papá. Te estoy hablando del mío. De una oportunidad que me he ganado a través del trabajo duro y el talento. No de las conexiones familiares. Por una vez en mi vida, te agradecería si solo pudieras decir: felicidades. El silencio que siguió a mi declaración pareció extenderse hasta el infinito. Podía escuchar el suave tintineo de los vasos de agua y hielo y el distante tic-tac del reloj de pie. En el pasillo. El rostro de mi padre progresó a través de tonos de rojo mientras procesaba mis palabras. Felicidades, dijo finalmente, con voz engañosamente suave. ¿Quieres felicitaciones por traicionar a tu familia? Por tomar todo lo que te enseñé y usarlo para beneficiar a mis competidores. Esto no se trata de ti, respondí, luchando por mantener mi voz firme. Se trata de mi carrera. Mi futuro. Blackwood me ofrece la oportunidad de trabajar con sus mejores clientes y ayudar a dar forma a la estrategia de la empresa. Mientras usas información privilegiada de mis prácticas comerciales, contrarrestó, alzando la voz. Conocimiento que has reunido sentada en esta misma mesa. Varios familiares se movieron incómodos en sus asientos. Mi prima Eliza estudió su plato con repentino interés mientras el tío Robert fingía ajustársela corbata. Eso es ridículo, dije. Nunca he usado ninguna información de manera inapropiada. Soy una profesional con mi propia experiencia y reputación. Mi madre colocó su mano sobre el brazo de mi padre en un gesto destinado a calmarlo. Pero sus palabras echaron gasolina al fuego. Richard. Tal vez Amanda no pensó en esto adecuadamente. Siempre ha sido impulsiva en sus movimientos profesionales. Estoy segura de que puede llamarlos mañana y rechazarlo. No voy a rechazar nada, afirmé con firmeza. He firmado el contrato. Empiezo en 2 semanas. Justin se rió, el sonido frágil y condescendiente. La clásica Amanda. Siempre creyendo que sabe más que todos los demás. Papá ha construido un negocio durante 30 años. Pero seguro, tú sabes más sobre la industria que él. Yo nunca dije eso, respondí, mi frustración en aumento. Esto no se trata de comparar nuestros conocimientos. Esto se trata de mi derecho a seguir mi propia carrera. Tu carrera, la voz de mi padre resonó en la mesa. No tendrías una carrera si yo no hubiera pagado por esa educación elegante tuya. Todo lo que sabes. Lo aprendiste gracias a mí, gracias a esta familia. Yo trabajé para pagarme mis estudios de posgrado, lo corregí. Y he pagado cada centavo de mis préstamos universitarios. Mi carrera es mía. Construida a través de mis propios esfuerzos. ¿Cómo te atreves? Tronó. Golpeando la mesa con el puño lo suficientemente fuerte como para hacer saltar los vasos de cristal. De agua. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Así es como nos pagas. Convirtiéndote en una traidora corporativa. Las acusaciones familiares estaban diseñadas para hacerme encoger. Pedir disculpas y retirarme como siempre lo había hecho antes. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. Ya no era la hija insegura y desesperada por aprobación. Era una profesional de las finanzas que se había ganado su éxito. Es exactamente por esto que nunca les hablo de mis logros, dije, mi voz ganando fuerza. No pueden soportar que haya tenido éxito por mis propios méritos. Que no necesite su aprobación ni sus conexiones. Que haya construido algo para mí que no tiene nada que ver con el nombre Gordon. Mi madre se asustó. Amanda, discúlpate con tu padre inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por tener un pensamiento independiente?
¿Por construir mi propia carrera? ¿Por negarme a fingir que soy menos de lo que soy para proteger su ego? Mi padre empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que cayó hacia atrás, chocando contra el suelo. El sonido resonó por todo el comedor mientras él se levantaba, con los puños apretados a los lados. Pequeña perra malagradecida, gruñó, usando una palabra que nunca le había escuchado decir antes. ¿Crees que has logrado algo sin el nombre Gordon detrás de ti? No eres nada sin esta familia. Richard, exclamó mi tía Patricia, sorprendida por su lenguaje. Pero él estaba más allá de escuchar. La rabia transformando sus facciones familiares en algo monstruoso. Caminó alrededor de la mesa hacia mí mientras los familiares se encogían en sus sillas. Me mantuve firme, negándome a acobardarme. He pasado toda mi vida intentando ganar tu aprobación. Nada fue nunca lo suficientemente bueno. Ningún logro importó jamás. Ya terminé de hacerme menos para calmar tu ego. Él llegó hasta mí antes de que nadie pudiera intervenir, aunque en retrospectiva, nadie lo intentó. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que muchos parientes luego afirmaron que no lo vieron con claridad. La mano derecha de mi padre se balanceó en un amplio arco. Su puño conectando con mi pómulo izquierdo con la fuerza suficiente para lanzarme de lado contra la pared. El dolor estalló en mi rostro mientras probaba la sangre de donde mis dientes me habían cortado el interior de la mejilla. El comedor estalló en suspiros y exclamaciones. A través del zumbido en mis oídos y el impacto del dolor, escuché algo que dolió más profundamente que el golpe físico. Risas. La risa aguda y nerviosa de mi madre, la que siempre usaba en situaciones sociales incómodas. Richard, de verdad. Dijo ella, como si simplemente hubiera usado el tenedor equivocado en lugar de agredir a su hija. En la cena no. Luego la voz de Justin, clara y satisfecha. Te lo mereces. Tal vez eso te haga entrar en razón. Me enderecé lentamente, con una mano en mi palpitante mejilla, y miré alrededor de la mesa. 39 caras me devolvieron la mirada con expresiones que iban desde el impacto hasta la incomodidad y la fascinación morbosa. Ni una sola persona se levantó. Ni un solo familiar se movió para ayudarme o confrontar a mi padre. La sangre goteaba de mi labio partido sobre el impecable mantel blanco de mi madre. La metáfora perfecta de la apariencia de perfección de nuestra familia. Manchada por la violencia justo debajo de la superficie. Sin decir una palabra, me di la vuelta y caminé con paso firme desde el comedor. Pasando por la cocina y saliendo por la puerta lateral hacia mi auto. Nadie me llamó. Nadie me siguió para comprobar si estaba bien. Mientras me alejaba de la casa, miré por el espejo retrovisor. Mi mejilla izquierda ya se estaba hinchando. Una marca roja oscura floreciendo donde los nudillos de mi padre habían conectado con mi rostro. El dolor físico no era nada comparado con la destrucción final de la ilusión de que mi familia podría valorarme algún día. Conduje en estado de shock. La memoria muscular guiándome hasta un hotel a 20 millas de la casa de mis padres. En la recepción, mantuve mi lado herido alejado. Hablando rápidamente sobre necesitar una habitación para la noche. El empleado, ocupado con una llamada telefónica. Apenas levantó la vista mientras procesaba mi tarjeta de crédito y me entregaba una llave. Una vez dentro de la anónima habitación de hotel. Me paré frente al espejo del baño y evalué por completo los daños. Mi mejilla izquierda estaba hinchada, con un moretón que se oscurecía extendiéndose por mi pómulo. Mi labio inferior estaba partido en la comisura, con sangre seca incrustada en el borde. Parecía una víctima, y darme cuenta de ello me llenó de una combinación de vergüenza y rabia. Durante 32 años, había sido la pacificadora de la familia. La que suavizaba los conflictos, la que aceptaba las críticas sin quejarse. La que minimizaba sus propios logros para evitar amenazar los frágiles egos masculinos. Y mi recompensa fue un puñetazo en la cara frente a toda la familia extendida. Seguido de risas y burlas.
Revisé mi teléfono. Sin llamadas, sin mensajes. No de mi madre preguntando si estaba a salvo. No de ninguno de los 39 familiares que habían presenciado la violencia de mi padre. Ni siquiera de la tía Jan, quien siempre me había dedicado miradas de compasión durante las reuniones familiares. La ausencia de preocupación decía mucho. Esta era la dinámica familiar expuesta al desnudo. Yo no valía la pena para que verificaran cómo estaba. Mi seguridad física y emocional eran irrelevantes en comparación con mantener la ficción de la perfección de la familia Gordon. Me senté en el borde de la cama del hotel, con una bolsa de hielo presionada contra mi rostro. Y me permití recordar momentos que había pasado años reprimiendo. A los 7 años, llorando porque había obtenido la calificación más alta de matemáticas en mi clase. Pero mi padre estaba demasiado ocupado elogiando el gol de fútbol de Justin como para mirar mi examen. A los 12 años, escuchando por casualidad a mi madre decirle a su amiga que, si bien Justin había heredado el sentido comercial de los Gordon, esperaba que yo al menos encontrara un esposo exitoso. A los 16 años, ganando una prestigiosa competencia de economía. Solo para que mi padre cuestionara si los jueces habían bajado sus estándares para las niñas. A los 22 años. Trayendo a casa a mi primer novio serio para que mi padre pasara toda la cena interrogándolo sobre sus perspectivas profesionales mientras mi madre criticaba mis habilidades culinarias, mi apariencia y mis habilidades de conversación. A los 27 años, siendo ignorada para un ascenso en mi primera firma financiera. Solo para descubrir que mi padre había llamado al director para sugerir que yo no estaba lista para responsabilidades adicionales. El patrón era claro, consistente y nunca cambiaría a menos que yo lo forzara a cambiar. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en el servidor seguro de mi trabajo. Como parte de mi diligencia antes de aceptar el puesto en Blackwood, había investigado posibles conflictos de intereses. Lo que descubrí sobre las prácticas comerciales de mi padre me había impactado. Pero la lealtad familiar me había impedido actuar sobre la información. Su firma había participado en múltiples instancias de manipulación cuestionable de tarifas. Estrategias fiscales que evadían la legalidad y, en al menos 3 casos, tergiversación directa del rendimiento de las inversiones ante los clientes. Nada que desencadenara necesariamente una acción regulatoria automática. Pero definitivamente prácticas que destruirían la confianza de los clientes y la reputación de la empresa si se exponían. Había guardado la documentación, diciéndome a mí misma que era por minuciosidad profesional más que por una posible ventaja. Ahora, mirando los archivos, me di cuenta de que siempre había sabido, en algún nivel, que este momento podría llegar. El momento en que la lealtad familiar chocaría irreconciliablemente con la integridad personal. Mi padre había construido su éxito en parte mediante la intimidación y el miedo. Los empleados que cuestionaban las prácticas eran despedidos e incluidos en una lista negra en la industria. Los clientes que se quejaban eran amenazados con costosas batallas legales. Los miembros de la familia que desafiaban su autoridad eran humillados y excluidos. Por primera vez, me permití considerar el uso del poder que había acumulado en silencio. Había construido mi propia reputación profesional. Establecido conexiones en toda la industria financiera y recopilado evidencia de las irregularidades comerciales de mi padre. Tenía los medios para hacerlo responsable, no solo por décadas de abuso emocional, sino también por conducta profesional inapropiada. Las implicaciones éticas no eran sencillas. Exponer a mi padre afectaría a empleados inocentes en su firma. Devastaría la posición social de mi madre, la única moneda que ella realmente valoraba. Destruiría la herencia y el futuro de Justin. Dividiría a la familia extendida en facciones. Pero permitir que el abuso continuara sin ser enfrentado me destruiría a mí. Había pasado toda mi vida intentando ganar el amor y el respeto de personas incapaces de dar ninguno de los dos. El asalto físico simplemente había hecho visible la violencia que siempre había existido debajo de
La superficie de nuestra relación. A medida que se acercaba la medianoche, hice 3 listas separadas. Personas que podían ayudarme, posibles consecuencias de la acción versus la inacción. Y lo que esperaba lograr más allá de la simple venganza. A la 1 de la mañana, mi decisión estaba tomada. Había 3 llamadas telefónicas que necesitaba hacer. 3 conversaciones que pondrían en movimiento fuerzas imparables. 3 contactos que podrían ayudarme a asegurar que Richard Gordon enfrentaría las consecuencias de sus acciones, tanto personales como profesionales. Puse mi teléfono en la mesa de noche y dormí profundamente por primera vez en años. La decisión me trajo una paz inesperada. El mañana lo cambiaría todo, pero esta noche podía descansar. Sabiendo que finalmente me había elegido a mí misma por encima de la obligación familiar. Me desperté temprano a la mañana siguiente, con la cara latiendo de dolor, pero con la mente clara. La habitación del hotel estaba en silencio, excepto por el zumbido distante del aire acondicionado. Revisé mi teléfono de nuevo, todavía no había mensajes de mi familia. Su silencio confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Después de ducharme y aplicar cuidadosamente corrector sobre lo peor de los moretones, me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana y me preparé para hacer la primera llamada. El contacto estaba guardado en mi teléfono simplemente como Michael C. Michael Chen era un investigador principal de la División de Ejecución de Delitos Financieros. Alguien a quien había conocido hace 3 años durante una conferencia sobre cumplimiento de normas en la industria. Nos habíamos mantenido en contacto profesionalmente, reuniéndonos ocasionalmente para tomar un café y discutir cambios regulatorios. Marqué su número directo y respondió al tercer tono. Amanda, esto es inesperado. ¿Cómo estás? Su voz era cálida pero profesional. He estado mejor, respondí honestamente. Michael, necesito hablar contigo sobre algo delicado. ¿Tienes tiempo hoy para una reunión? Hubo una breve pausa. Por supuesto. ¿Es un asunto profesional o personal? Ambos, dije. Tengo documentación de lo que creo que son graves irregularidades financieras en Gordon Financial Services. Otra pausa, más larga esta vez. La empresa de tu padre. Sí. Este es un paso importante. Amanda, ¿estás segura de que quieres proceder? Lo estoy. Lo que sucedió recientemente ha hecho imposible que me quede en silencio. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de su oficina a las 11. Antes de terminar la llamada, Michael agregó. Documenta todo sobre tu situación actual. Toma fotografías. Escribe exactamente lo que ocurrió. Esto puede volverse relevante. Seguí su consejo, usando mi teléfono para fotografiar mis heridas desde múltiples ángulos. Para luego escribir un relato detallado de los eventos de la noche anterior. El proceso clínico de documentar todo ayudó a crear una distancia emocional del trauma. A las 11 en punto, me senté frente a Michael en un rincón tranquilo de la cafetería. Él hizo una mueca visible cuando vio mi cara. El corrector incapaz de ocultar por completo los moretones. Creo que deberíamos empezar con lo que te pasó, dijo en voz baja. Le di un relato conciso de la cena familiar. La reacción violenta de mi padre ante mi nuevo trabajo y las inquietantes respuestas de mi madre y mi hermano. Mientras hablaba, Michael tomaba notas, su expresión volviéndose cada vez más grave. ¿Has presentado una denuncia en la policía? Todavía no. Esa es parte de mi segunda llamada hoy. Asintió. Ahora, sobre la documentación financiera que mencionaste. Abrí mi computadora portátil y le mostré los archivos que había recopilado. Evidencia de manipulación de tarifas a clientes, documentos fiscales con deducciones cuestionables. Correos electrónicos discutiendo cómo evadir los requisitos de informes y hojas de cálculo que mostraban disparidades entre los rendimientos reales y lo que se informaba a los clientes. Michael revisó todo cuidadosamente,
haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias. Después de casi una hora, cerró la computadora portátil y me miró directamente. Esto es más que suficiente para abrir una investigación formal. Algunas de estas prácticas cruzaron la línea desde una contabilidad agresiva hasta un fraude potencial. ¿Entiendes lo que esto significará para tu padre y su firma? Lo entiendo. ¿Y estás preparada para brindar un testimonio formal si es necesario? Sí. No puedo seguir siendo cómplice a través de mi silencio. Michael recogió sus cosas. Necesitaré copias de todo. Mi equipo comenzará a investigar de inmediato. Pero estos casos toman tiempo. Debes estar preparada para posibles represalias una vez que tu padre ¿se ha notificado de la investigación? Lo entiendo. Gracias, Michael. Al despedirnos, me tocó el brazo suavemente. Cuídate, Amanda. Lo que estás haciendo requiere de un coraje extraordinario. Mi segunda llamada fue a Diana Winters, una abogada de derecho familiar conocida por llevar casos de violencia doméstica de alto perfil. Su oficina estaba ubicada en una casa antigua convertida en el centro de la ciudad. El interior era cálido y estaba diseñado para hacer sentir cómodos a los clientes. Diana escuchó sin interrumpir mientras yo explicaba la situación, incluido el historial de abuso emocional y el asalto físico como punto culminante. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante, su expresión era compasiva, pero decidida. Necesitamos solicitar una orden de restricción inmediata, dijo. Con tus lesiones visibles y potencialmente múltiples testigos. Tenemos bases para una protección de emergencia. ¿Será eso suficiente?, pregunté. Mi padre tiene recursos y conexiones importantes. También presentaremos cargos penales por agresión, explicó ella. La orden de restricción es solo el comienzo. Necesitaremos documentar cada interacción, cada intento de contacto y construir un caso integral. Mi familia cerrará filas, le advertí. Negarán lo que pasó o lo minimizarán. Eso es común en familias con patrones de abuso arraigados, reconoció Diana. Pero tus lesiones cuentan su propia historia. Y a veces, una vez que una persona alza la voz, otros encuentran el valor para hacer lo mismo. Pasamos las siguientes 2 horas completando el papeleo. Diana fotografió mis lesiones para la documentación legal y preparó la solicitud de orden de restricción. Para cuando salí de su oficina, las ruedas de la acción legal estaban en movimiento. La policía entregará la orden de restricción dentro de 24 horas, explicó Diana al concluir. A tu padre se le prohibirá legalmente contactarte o acercarse a menos de 500 pies de ti, de tu casa o de tu lugar de trabajo. Si viola esta orden, será arrestado de inmediato. Mi tercera llamada fue a James Wilson, un periodista de investigación que había escrito extensamente sobre la mala conducta en la industria financiera. Nos habíamos contactado el año pasado cuando me entrevistó como fuente anónima para un artículo sobre la discriminación de género en las finanzas. Aceptó reunirse conmigo en un pequeño restaurante cerca de la costa, lejos del distrito financiero, donde podríamos ser reconocidos. James llegó vestido con pantalones de mezclilla y una camisa informal en lugar de su traje habitual. Una concesión a la naturaleza delicada de nuestra reunión. Abrió mucho los ojos cuando vio mi cara. Jesús, Amanda, ¿quién te hizo eso? Mi padre, respondí simplemente. Y está relacionado con lo que quiero discutir contigo. Durante el almuerzo, le expliqué la historia de manera general. Una exitosa firma de servicios financieros construida sobre prácticas cuestionables. Una dinámica familiar basada en la intimidación y el control. Y el asalto físico que finalmente había roto el ciclo de abuso. Expliqué que ya estaba en marcha una investigación regulatoria y que se habían iniciado acciones legales, pero que exponerlo al público era igualmente importante. La mala conducta financiera prospera en el secreto, expliqué.
Los clientes confían a los asesores los ahorros de toda su vida. A menudo sin entender cómo funcionan las tarifas y las estrategias de inversión. Mi padre ha explotado esa confianza durante décadas mientras mantenía una imagen pública de éxito y rectitud. James tomó notas detalladas, haciendo preguntas ocasionales para aclarar puntos técnicos. Esta es una historia importante, dijo finalmente. Una importante firma financiera involucrada en prácticas potencialmente fraudulentas encabezada por un hombre cuya personalidad pública enmascara violencia privada. ¿Estás preparada para lo que significará la publicación? Entiendo las consecuencias, le aseguré. Puedo proporcionar documentación de cada acusación con respecto a las prácticas de la firma. Los aspectos personales son más difíciles de probar, pero mis lesiones hablan por sí solas. ¿Y estás dispuesta a que tu nombre se haga público? Dudé brevemente. Inicialmente, preferiría ser una fuente anónima con respecto a las irregularidades financieras. Los cargos por agresión se convertirán en registros públicos, por lo que esa parte no puede permanecer anónima. Pero me gustaría tener algo de tiempo antes de que mi nombre esté directamente conectado a la investigación financiera. James asintió. Podemos trabajar con ese enfoque. Necesitaré verificar todo de forma independiente y darle a la empresa de tu padre la oportunidad de responder antes de la publicación. Ese proceso suele durar al menos 2 semanas. Está bien, dije. No busco venganza inmediata. Quiero un reportaje basado en hechos exhaustivos que resista los inevitables procesos legales. Al concluir nuestra reunión, James hizo una última pregunta. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Una vez que este proceso comience, no habrá vuelta atrás. Me toqué suavemente la mejilla magullada. Estoy segura. El tiempo de guardar silencio ha terminado. Esa noche, me registré en un hotel diferente con un seudónimo y apagué mi teléfono. Las 3 llamadas se habían realizado. Los mecanismos para que pagara por sus actos estaban en marcha. Por primera vez en mi vida, había elegido la verdad por encima de la lealtad familiar. La integridad personal por encima de la conformidad social. Dormí durante casi 12 horas. Mi cuerpo liberando la tensión que no me había dado cuenta que había estado cargando durante décadas. Cuando desperté y volví a encender mi teléfono, explotó con notificaciones. 27 llamadas perdidas de mi madre. 15 de Justin. 5 de mi padre, a pesar de la orden de restricción que presumiblemente ya se había entregado. También había docenas de mensajes de texto que iban desde súplicas hasta amenazas. Amanda. Llama inmediatamente. Tu padre está furioso. Este es un asunto familiar que debe manejarse en privado. Mi madre. ¿Qué demonios hiciste? Papá acaba de recibir la visita de la policía. Arregla esto ahora. Justin. Has cometido un grave error. Llámame antes de que esto empeore para ti. Mi padre. Reenvié los mensajes a Diana como evidencia de intento de contacto, luego revisé las noticias. Nada público aún, pero era solo cuestión de tiempo. Había puesto en marcha 3 procesos separados y ahora todo lo que podía hacer era esperar a que se desarrollaran. Pasó una semana, luego 2. Tomé una licencia temporal de mi trabajo. Explicando a mis nuevos empleadores en Blackwood Financial que una emergencia familiar requería mi atención. Fueron sorprendentemente comprensivos. E incluso extendieron mi fecha de inicio un mes sin hacer preguntas. Me mudaba de hotel en hotel cada pocos días. Una precaución que Diana me había sugerido dados los recursos de mi padre y su posible desesperación. Al 10º día, apareció el primer titular. Firma de servicios financieros bajo investigación por presunta manipulación de tarifas a clientes. El artículo no me nombraba como la fuente.
Pero detallaba múltiples casos de prácticas cuestionables en Gordon Financial Services. Mi padre emitió una declaración inmediata calificando las acusaciones como ataques infundados de los competidores y prometiendo total cooperación con cualquier investigación. 3 días después, se publicó una historia más perjudicial. El director ejecutivo de Gordon Financial enfrenta cargos de agresión en un incidente doméstico. Este artículo incluyó registros judiciales públicos de la orden de restricción y la denuncia penal. Aunque los detalles eran escasos debido a las protecciones de privacidad en los casos de violencia doméstica. La historia confirmó que Richard Gordon había sido acusado de agredir a un miembro de la familia. Mi teléfono se convirtió en un flujo constante de mensajes y llamadas. Familiares lejanos enviaron mensajes de texto expresando sorpresa, preocupación y, en algunos casos, enojo conmigo por ventilar los problemas de la familia al público. Antiguos colegas se comunicaron con apoyo o curiosidad, dependiendo de su carácter. Incluso antiguos compañeros de la universidad surgieron de la nada buscando chismes disfrazados de preocupación. No respondí a ninguno de ellos. Siguiendo el consejo de Diana de mantener completo silencio durante los procedimientos legales. Las únicas personas con las que me comunicaba eran mi abogada, Michael de la División de Delitos Financieros, y ocasionalmente James para recibir actualizaciones sobre la investigación. Para la tercera semana, la situación había escalado dramáticamente. El precio de las acciones de Gordon Financial había caído un 30% mientras los clientes comenzaban a retirar fondos. Mi padre se había visto obligado a tomar una licencia temporal como director ejecutivo mientras la junta intentaba controlar los daños. Mi madre había cancelado su gala anual de caridad citando problemas de salud familiares. Justin me llamó 17 veces en un día. Sus mensajes evolucionaron de amenazas a súplicas desesperadas a medida que la realidad de la situación se hizo evidente. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, exigió en su último mensaje de voz. La reputación de papá está destruida. Mamá no puede dar la cara en el club. La empresa está perdiendo clientes todos los días. Todo porque no pudiste soportar una pequeña crítica. Has arruinado a esta familia por despecho. Sus palabras revelaron cuán completamente él había interiorizado la visión del mundo de nuestro padre. En su mente, un puñetazo en la cara era una pequeña crítica. Y responsabilizar a alguien por la violencia y la mala conducta financiera era despecho. Justin siempre había sido el verdadero protegido de nuestro padre. No solo en la perspicacia comercial, sino también en su bancarrota moral. 4 semanas después de las llamadas iniciales, el impacto total quedó claro. La investigación regulatoria se había ampliado para incluir a las autoridades fiscales. 3 ex empleados se habían presentado con evidencia adicional de mala conducta después de leerlos informes iniciales. Un cliente había presentado una demanda colectiva alegando cobros excesivos sistemáticos y engaños sobre el rendimiento de las inversiones. Mi padre fue arrestado por múltiples cargos. La imagen de él siendo llevado esposado llegó a las noticias de negocios nacionales. Mi madre sufrió lo que ella describió como un colapso en un almuerzo benéfico, lo que provocó rumores sobre problemas de abuso de sustancias que antes se habían ocultado. Los intentos de Justin por salvar la empresa resultaron fútiles, ya que los clientes continuaron yéndose y la vigilancia regulatoria se intensificó. La Junta votó para suspender todos los bonos ejecutivos y pagos de dividendos mientras la investigación continuaba, cortando efectivamente la principal fuente de ingresos de mi familia. Luego llegó el momento que había estado esperando y temiendo a la vez. Mi madre llamó desde un número desconocido, evitando mi bloqueo de llamadas. Sabemos que fuiste tú, dijo sin preámbulos, su voz frágil por la ira y algo más. Miedo quizás. Los abogados nos lo dijeron. Tú proporcionaste las pruebas. Traicionaste a tu familia. ¿Estás satisfecha ahora que has destruido todo lo que construyó tu padre? Él lo destruyó él mismo, mamá,
le respondí con calma. A través de años de prácticas comerciales cuestionables y de tratar a las personas como posesiones, en lugar de seres humanos. Él te dio todo. Ella estaba llorando ahora, pero las lágrimas se sentían manipuladoras en lugar de genuinas. Una hermosa casa, la mejor educación, todas las ventajas. Excepto respeto, amor o dignidad humana básica. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Es de esto de lo que se trata? ¿Tu herencia? Quiero que se haga justicia, le dije. Por los clientes cuya confianza fue violada. Por los empleados que fueron intimidados y amenazados. Por cada cena familiar donde fui menospreciada y cada logro que fue ignorado. Y sí. Por haber sido golpeada en la cara, por tener la audacia de construir mi propia carrera. Fue solo un error, prácticamente gritó. Un momento en el que perdió los estribos después de que tú lo provocaste deliberadamente. Fue la culminación de toda una vida de abuso, la corregí. Y tu reacción, al reírte en lugar de ayudarme. Me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde estoy en esta familia. Hubo un largo silencio antes de que volviera a hablar. Su voz de repente se volvió calculadora. ¿Te das cuenta de que esto también te afecta a ti? El nombre Gordon es tóxico ahora. Tu preciado nuevo trabajo no te querrá una vez que te conecten con este escándalo. Blackwood lo sabe todo, le informé. Revelé el posible conflicto y la investigación en curso antes de aceptar el puesto. A diferencia de... Papá, yo creo en la transparencia y la conducta ética. Casi podía escuchar su forma de ver el mundo colapsando. Dándose cuenta por primera vez de que la hija callada y obediente había estado varios pasos por delante todo el tiempo. Tú planeaste esto, susurró. ¿Todo esto? No, mamá. Papá lo planeó a través de décadas de comportamiento abusivo y prácticas comerciales cuestionables. Yo solo dejé de protegerlo de las consecuencias. Después de terminar la llamada, me senté en silencio durante mucho tiempo, procesando la extraña mezcla de dolor y liberación que sentía. La familia de la que desesperadamente había buscado aprobación estaba colapsando. Su fachada cuidadosamente construida de éxito y rectitud se derrumbaba bajo el peso de la verdad. Sin embargo, en medio de los escombros, me encontré a mí misma de pie, más firme. Respirando con más facilidad. Por primera vez en mi vida. Había honrado mi propio valor en lugar de sacrificarlo por la paz familiar. El costo fue enorme, pero también lo fue la libertad del otro lado de ese sacrificio. Pasaron 6 meses. Cada día trajo tanto desafíos como regalos inesperados. Me mudé a un nuevo apartamento en un edificio seguro. Cambié mi número de teléfono y reconstruí gradualmente mi vida en mis propios términos. Mi padre finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio público, declarándose culpable de cargos reducidos por delitos menores. Agresión y varias violaciones a las regulaciones financieras. La sentencia incluyó libertad condicional, multas significativas y la descalificación permanente para liderar una firma de servicios financieros. La empresa familiar se vendió a una corporación más grande por una fracción de su valor anterior. Y la mayor parte de las ganancias se destinó a resolver las demandas de los clientes y las multas regulatorias. Mi madre, enfrentada al colapso de su posición social y a la drástica reducción de su estilo de vida, solicitó el divorcio después de 36 años de matrimonio. Los procedimientos revelaron que ella había estado al tanto de al menos algunas de las prácticas comerciales cuestionables, pero había optado por ignorarlas para mantener su existencia privilegiada. Justin luchó por encontrar empleo dentro de la industria financiera. Su estrecha asociación con la mala conducta de nuestro padre lo hacía un empleado no deseado para las empresas de buena reputación. Finalmente aceptó un puesto en la compañía de seguros de un pariente lejano en otro estado. Un paso significativamente inferior a su puesto anterior en cuanto a salario. La familia extendida se fracturó como era de esperar.
Algunos familiares cortaron todo contacto conmigo, viéndome enteramente como la villana que había destruido a una familia exitosa. Otros se acercaron en privado para expresar su apoyo, compartiendo a veces sus propias experiencias del comportamiento abusivo de mi padre a lo largo de los años. Mi tía Jan, la hermana menor de mi madre, me sorprendió con un largo correo electrónico en el que describía cómo había querido intervenir muchas veces a lo largo de los años, pero había sido obligada a guardar silencio por miedo. Lo que hiciste requirió de un coraje extraordinario, escribió. Ojalá yo hubiera encontrado ese coraje hace décadas. Tal vez te habría ahorrado años de dolor. Mi propio viaje de sanación no fue ni simple ni lineal. Comencé a trabajar con un terapeuta especializado en trauma familiar, resolviendo gradualmente las complejas capas de mi crianza. Hubo días de culpa abrumadora, cuestionándome si había ido demasiado lejos en mi respuesta a un solo acto de violencia. Hubo noches de profundo dolor por la familia amorosa que siempre había deseado, pero que nunca había tenido. Pero también hubo momentos de alegría y descubrimientos inesperados. Formé conexiones más profundas con los amigos que habían estado a mi lado durante toda la terrible experiencia. Redescubrí pasiones e intereses que habían sido dejados de lado en mi interminable búsqueda de la aprobación de mis padres. Aprendí a reconocer mi propio valor independientemente de la validación externa. Mi vida profesional floreció en Blackwood Financial, lejos de estar manchada por la asociación con el escándalo. Mis acciones para exponer las irregularidades financieras se consideraron como prueba de integridad y compromiso con las prácticas éticas. 6 meses después de iniciar en mi nuevo puesto, me pidieron que ayudara a desarrollar una capacitación mejorada sobre el cumplimiento de normas para toda la empresa. Un lluvioso martes, recibí una carta inesperada con la letra de mi madre en el sobre. Casi la tiro a la basura sin abrir, pero la curiosidad ganó. Adentro había una carta escrita a mano de 5 páginas que comenzaba con recriminaciones, pero gradualmente cambió hacia algo parecido a la reflexión. Todavía creo que fuiste demasiado lejos, escribió hacia el final. Pero he estado pensando en lo que dijiste sobre el respeto y la dignidad. Mirando hacia atrás, puedo ver que tu padre y yo a menudo ignoramos tus logros y prioridades. Eso estuvo mal de nuestra parte. Estoy intentando entender cómo te hizo sentir eso, aunque es difícil ponerme en tus zapatos. No fue exactamente una disculpa, pero fue tal vez lo más cercano a una autocrítica honesta que jamás había visto de ella. No respondí de inmediato, tomándome el tiempo para procesar mis sentimientos con mi terapeuta. Eventualmente, envié una respuesta breve pero cordial, estableciendo límites claros mientras dejaba la puerta ligeramente abierta para una relación potencialmente más saludable en un futuro lejano. A medida que se acercaba el primer aniversario de aquella fatídica cena familiar, me di cuenta de lo mucho que mi vida se había transformado por completo. La ansiedad constante que había sido mi compañera de toda la vida había disminuido significativamente. La necesidad automática de minimizar mis logros para evitar amenazar egos frágiles se había desvanecido. La desesperada hambre por la aprobación de personas incapaces de darla había sido reemplazada por un genuino respeto propio. El viaje había sido doloroso más allá de las palabras. Hubo relaciones que nunca serían reparadas, lazos familiares cortados permanentemente. Los costos habían sido reales y sustanciales. Pero también lo fueron las ganancias. Autenticidad, integridad y la libertad de existir como mi ser completo y sin disminuciones. Al final, descubrí que la familia no se define solo por la sangre, sino por el respeto, el apoyo y el cuidado genuino. La familia en la que había nacido había fallado en esas pruebas básicas. Pero la familia que estaba construyendo a través de amistades significativas y conexiones saludables estaba demostrando ser mucho más unida. La lección más profunda fue quizás la más simple. ¿Qué enseñamos a las personas cómo tratarnos mediante lo que aceptamos?
A lo que nos resistimos y qué consecuencias establecemos. Durante 32 años, había aceptado que me hicieran menos como el precio para pertenecer. El momento en que me negué a pagar ese precio por más tiempo fue el momento en que verdaderamente comencé a sanar. Si alguna vez te has encontrado en una encrucijada similar, sopesando la lealtad familiar frente al respeto propio, debes saber que hay vida del otro lado de esa difícil decisión. Puede que no sea la vida que imaginabas, pero podría ser aquella en la que finalmente puedas respirar. ¿Qué habrías hecho en mi situación? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y defenderte a ti misma? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia conectó contigo, dale me gusta y suscríbete para obtener más contenido sobre cómo establecer límites y sanar del trauma familiar. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda que mereces ser tratada con dignidad y respeto en cada relación.